Seguimos a continuación con la segunda parte de esta presentación referente a aspectos generales para el cálculo de un duque de Amarre. ¿Okay? Aquí simplemente lo que vamos es hablar de ciertas consideraciones, tomando en cuenta entonces estos aspectos que hemos visto en el vídeo pasado, ¿okay? En el vídeo anterior. Y pues vamos a ver cómo se va a concatenar todos estos aspectos para entonces pasar a otras fases de esta presentación que se refiere a aspectos constructivos. Ok, vamos a seguir adelante. En aspectos generales tenemos entonces un temario que pues, se refiere a la sobrecarga, en este caso carga de amarre, amarre aplicada a 45 grados, ¿okay? Carga de amarre aplicada a 0 grados, carga de amarre aplicada a 90 grados. Vamos a hablar un poco de aspectos de cargas sísmicas, combinaciones de carga. Se utilizó un software para el desarrollo de este proyecto llamado STAT. ¿Okay? Aquí simplemente vamos a ver cómo es ese procesamiento electrónico que se le dio a ese software, el modelo matemático que se utilizó para el esquema estructural, la numeración de los nodos del bloque del cabezal, numeración de los pilotes, datos relevantes de entrada y salida en cuanto a las deflexiones laterales obtenidas, verificación de los pilotes, resultados de la verificación, armado del cabezal de concreto. Entonces esto es lo que hemos considerado acá mostrar en esta presentación referente a aspectos generales para ese cálculo del duque de amarre. Geometría y propiedades. Entonces tenemos de forma general un duque. ¿Okay? Voy a hacer un pequeño, me voy a detener un poco acá. He considerado mostrar un duque que tiene 7 metros, ¿ok? Y aquí 7 metros, y vamos a mostrar la construcción de otro duque de alba de amarre, ¿ok? Que tiene unas dimensiones menores. ¿Qué se ha hecho o qué se ha considerado este proyecto? Simplemente tomar en cuenta entonces el más desfavorable para las mismas cargas y dimensiones menores. Entonces simplemente lo que se hace es un ajuste geométrico de construcción. ¿Okay? Entonces voy a seguir acá, dimensiones generales del duque de amarre. Entonces tenemos 7 por 7. ¿Okay? Repito, este es un duque de amarre. El de construcción tendrá unas dimensiones un poco menores. Serán de 5 metros por 5 metros. ¿Okay? Vemos entonces que tiene 2 metros de altura. En las esquinas hay unos chaflanes. Vemos estos chaflanes que están acá. Vamos a ver también cómo se van a construir desde el punto de vista de prefabricados todos estos chaflanes, ¿ok? Tienen 0,50 por 0,50. Si vemos entonces una vista lateral, vemos esa altura, ¿ok? Que es de 2 metros. Vemos las cotas, este es el nivel 0 sobre el nivel del mar, ¿ok? Tenemos aquí 5 metros y tenemos 17 metros de lecho marino, ¿ok? Tenemos la cota del tope, 5 metros, el cabezal está fundado sobre 9 pilotes verticales cilíndricos de acero API 52X de 36 pulgadas de diámetro, ¿okay? El espesor de la pared es de 3/4 de pulgadas. Las propiedades de los materiales en cuanto a este cabezal de concreto armado de 2 metros de espesor, tenemos un peso o una densidad del concreto de 2.500 kilogramos fuerza por metro cúbico, una resistencia de la compresión de 350 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cabe la pena destacar que esta resistencia de la compresión se seleccionó con la finalidad de bajar la relación agua-cemento a 0,4 con la finalidad de conferir propiedades de impermeabilización a elementos de concreto y pues que de alguna manera se pueda mejorar todo lo que es los aspectos que tienen que ver con la durabilidad del concreto para que estos agentes ambientales pues, del salitre no puedan penetrar a el acero de refuerzo, ¿okay? O digamos que se minimice ese tiempo de migración de todos esos agentes contaminantes. ¿Okay? Sigamos. Resistencia de la armadura 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y el módulo de Young o módulo de elasticidad del concreto 15.100 la raíz cuadrada de la resistencia cilíndrica. En cuanto a los pilotes de acero, ¿okay? Tenemos entonces ese acero API 52X de diámetro 36 pulgadas, espesor de 3/4.
La densidad es 7850, la tensión cedente es 3650 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El módulo de Young o módulo de elasticidad es 2.100.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Referente a los tapones de concreto que están en la parte superior, de estos pilotes, tenemos entonces tapones de concreto armado de diámetro de 34.5 pulgadas, una longitud de 3 metros, una densidad de concreto 2500, resistencia igual de 350 y la armadura de 4200. El módulo de Young 15100, la raíz cuadrada de la resistencia cilíndrica. Propiedades de la sección equivalente de acero estructural. Recuérdense entonces que hay una sección que está parcialmente llena de concreto. Se ha hecho entonces unos cálculos tomando en cuenta esa sección compuesta y tenemos ahí el área gruesa, todas las dimensiones desde el punto de vista geométrico. En cuanto a cargas, las permanentes por el peso propio solamente se ha calculado usando una densidad de los materiales y áreas transversales de los elementos estructurales. En cuanto al gancho de amarre, el gancho de amarre es triple para este caso que está acá. El de construcción es doble, y tiene cada uno 60 toneladas fuerza, es decir, 1275 kilogramos fuerza. Recuérdense que en la sesión pasada habíamos hablado de que esta carga era de 50. Aquí se ha seleccionado uno triple donde cada carga es de 60. Entonces tenemos un factor de seguridad adicional. Pasarelas de acceso que llegan justamente a este punto. La relación esa reacción de la pasarela de acceso es 1720 kilogramos fuerza por apoyo. Sobrecarga, no se requiere considerar una carga variable, anteriormente llamado carga viva, debido a que la misma contribuye a la estabilidad del duque. Carga de amarre, se considera una carga de amarre de diseño original, una fuerza horizontal de 120 toneladas fuerza. Carga de amarre, fíjense acá, considerando una aplicación a 45 grados con una componente vertical, fíjense acá 120 por el seno del ángulo. Fuerza horizontal, 120 por el coseno del ángulo y tenemos entonces las componentes a 45 grados. Recuérdense que esto proviene de esas consideraciones de amarre, de cálculo de estas fuerzas de amarre, donde se tienen corrientes aplicadas a 30 grados, y tenemos ángulos verticales a 45 grados, ángulos a 25 grados, tenemos entonces todas estas combinaciones posibles para tomar en cuenta en el diseño de este duque de amarre. Carga de amarre aplicada a 0 grados, esas fuerzas. Cargas aplicadas a 90 grados. Aquí están las fuerzas y los valores de momento. En cuanto a cargas sísmicas, pues se desprecia y se considera irrelevante en comparación a esas cargas de amarre, que no es posible que se desarrollen fuerzas inerciales importantes en comparación con esas cargas de amarre. Combinaciones de carga, entonces tenemos unas combinaciones de carga que corresponden a la de la norma API RP de segunda edición del LRFD. Procesamiento electrónico en cuanto al software que se utilizó, que es STAT. Ahí tenemos el modelo matemático, vemos entonces estos pilotes, tenemos el cabezal. En cuanto al modelo matemático, la numeración de los nodos. Fíjense acá la numeración de los pilotes y vemos algo bastante interesante en la parte inferior. Miembros estructurales 1 a 9. Fíjense acá, todos estos que están acá abajo. Es una porción enterrada, que es un punto de empotramiento en el suelo, tomada a 8 diámetros del pilote. Miembros estructurales del 10 al 18, que son estos que están acá. Es una porción libre sumergida a 17 metros. Miembros estructurales de 19 a 27 que están en la parte superior. Tenemos el pilote más el tapón de concreto. Datos relevantes de entrada y salida. Tenemos unas deflexiones laterales y de acá pues tenemos desplazamientos máximos con esas cargas aplicadas de amarre de 17,8 centímetros. Verificación de los pilotes. Los resultados de la verificación. Entonces se presenta un diagrama de interacción, momento flector,
fuerza axial para pilotes de acero cilíndricos de diámetro de 36 pulgadas, espesor de pared de 3/4 de pulgada. La calidad del acero es API 52X. Sobre un diagrama pues están reportados unos puntos que representan las solicitaciones en los pilotes. El análisis visual del diagrama de interacción para pilotes de acero indica que todas las solicitaciones de los pilotes están graficadas dentro de las curvas de diseño. Es decir, entonces que se considera aceptable. Entonces tenemos los datos de entrada y todas esas solicitaciones graficadas dentro de este diagrama de interacción, las cuales pues se consideran aceptables. Armado del cabezal de concreto. Tenemos entonces que se usa un armado del cabezal de concreto calculado en el diseño original acorde a una especificación ACI 207,2. Vamos a hablar un poco de detalles del proyecto. Tenemos otro duque de amarre. Vemos aquí que hay una diferencia, pues es considerablemente más pequeño. Tenemos aproximadamente 2 metros menor. Esto que está acá simplemente tiene como finalidad pues mostrarle a ustedes la parte constructiva. Recuérdense que lo que hemos visto en cuanto al cálculo pues se hizo con un duque. Esta es la construcción de otro duque que es un poco más pequeño. Vemos acá la vista lateral, la cota inferior, 0 metros sobre el nivel del mar, 4,72 metros. Fíjense acá, aquí tenemos otro gancho de amarre, pero este es doble, no es triple como el anterior. Tenemos entonces el acero de refuerzo en la parte superior, un acero de refuerzo intermedio, vemos acá unos arreglos, numeral 607, numeral 601, unos arreglos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos arreglos. Tenemos acero de refuerzo superior y acero de paramento. Cabe la pena destacar que para poder realizar esta obra en marítima, pues se estableció como estrategia hacer un prefabricado tomando en cuenta este acero de paramento. Quiere decir que se fabricó como un cascarón, prefabricado, y pues posteriormente esto es izado, colocado en una plataforma, un encofrado inferior, y pues después tiene 2 etapas de vaciado. Vamos entonces a ver eso en las posteriores etapas constructivas. Muy bien, tenemos aquí una sección AA. Fíjense estos arreglos: 601, 609, 602, 613, 502. Y aquí están esos arreglos: 501, 602, 603. Todos estos arreglos tenemos entonces la forma de ese acero de refuerzo que está dispuesto dentro de esta sección del cabezal. Vemos a continuación el esquema de fabricación del gancho de liberación. Y pues muy importante, tenemos el anclaje y la placa base. En cuanto al anclaje, vemos sus longitudes. De una vez vemos acá que pues está completamente galvanizado. Fíjense acá que dice concreto, aquí dice polietileno, que quiere decir pues que hay una pequeña camisa de soporte encima de la placa base. Entonces se han realizado ciertas consideraciones en sitio para que encima de la superficie pues haya una lámina de polietileno que soporte a esa placa base. Vemos acá que en la parte inferior del anclaje tenemos entonces una placa de anclaje con soldaduras de 10 milímetros. Vemos las dimensiones de esta placa de anclaje. Tenemos entonces la posición de los agujeros de esa placa base. Todo esto que está acá pues es con la finalidad de poder fabricar una plantilla y poder replantearla en obra. Tenemos la dirección de los agujeros, esto tiene que estar en concordancia con lo que está dispuesto en el proyecto. Todas estas consideraciones de estos anclajes pues fueron enviadas a esta casa de fabricación de ganchos con la finalidad de que pudieran entonces calcular y establecer las dimensiones de este anclaje en cuanto a diámetros y la profundidad de embebida efectiva. Vamos a ver algo sobre la secuencia de construcción. La construcción de duques se utilizó realizando unas plantillas para Inca en pilotes.
Se colocan entonces de forma preliminar unos pilotes de menor diámetro en el cual se le colocan un vibrador en la parte superior para posteriormente entonces posicionar una plantilla que va a permitir la disposición del pilote que se quiere hincar en la superficie del lecho marino. Esto puede permitir una facilidad en obra y también se puede entonces permitir desde el punto de vista constructivo facilidades para poder colocar el alineamiento o la inclinación o limitar la verticalidad del pilote de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Vemos entonces que se hincan generalmente estos elementos, posteriormente se pone una plantilla para poder entonces colocar el pilote y colocar acá el martillo. Este martillo también tiene diferentes arreglos donde se puede colocar entonces un vibrador con la finalidad de poder hincar de una forma parcial estos elementos para colocar la plantilla. Ese hincado es un hincado muy somero, a una profundidad muy baja, con la finalidad de simplemente brindar estabilidad. Vemos acá cómo se colocan esos martillos. Acá en esta fotografía vemos que tiene una inclinación y con esto entonces se puede lograr esas inclinaciones establecidas en los proyectos. Fíjense acá, se ha colocado entonces la plantilla, ya se han hincado varios pilotes, se ha colocado un pilote y posteriormente, fíjense acá todos los niveles, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones del proyecto, pues simplemente se define una profundidad de hincado hasta que llegue a la condición de rechazo. Fíjense acá, donde ha llegado el rechazo, sí, pues se presenta una diferencia, una discrepancia en cuanto a la cota, pues que sobresale referente a la cota de proyecto. Simplemente entonces se hacen unas verificaciones con las personas que desarrollaron el proyecto con la finalidad de poder ver si es aceptable o si es necesario hincar pilotes adicionales. Construcción de duques. Vamos a hablar sobre la plataforma temporal para el soporte de encofrado. Fíjense que una vez ya está totalmente colocado y posicionado, se construye entonces una plataforma temporal, se hace unos pequeños elementos de fijación, fíjense acá que son como una abrazadera, para empezar a colocar una plataforma donde se colocan las tablas de madera que fijarán la parte inferior del encofrado. Posteriormente, costa adentro, se hace una fabricación o la prefabricación de ese cabezal. Vemos aquí costa adentro cómo se ha colocado ese acero de refuerzo de las paredes, cómo se han dispuesto estos elementos para fijar el encofrado, y esto es como una especie de cascarón, ¿ok? Utilizando el acero de paramento. Se han colocado ganchos y posteriormente que se coloque ese encofrado se definen los elementos de biselado que van a originar, ¿verdad?, el detallado del chaflán que hemos discutido anteriormente. Lo que estamos viendo ahí es simplemente un video que ilustra cómo es el armado del prefabricado. Posteriormente se pasa a realizar el encofrado, tanto externo como interno, tomando en cuenta estos elementos de verticalidad colocados acá en esta madera para evitar que pues haya un derrame o se abra el encofrado. Y posteriormente entonces es vaciado ese concreto 350 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado en la parte superior. Antes de realizar el vaciado se han verificado todas estas dimensiones, separaciones al encofrado, y se ha entonces autorizado el proceso de vaciado o colado del hormigón o el concreto. Posicionado acá con grúas, entonces se procede a realizar el vaciado, colado o posterior vibrado, ¿okay? También el vibrado. Fíjense acá cómo se han dispuesto todos estos encofrados.
se realiza de acuerdo a unas secuencias constructivas. Fíjense acá todo el acero de refuerzo, todos los ganchos y cómo es el proceso de vaciado. Continuemos. Posteriormente tenemos el izamiento de los cabezales prefabricados. Una vez prefabricado ese cabezal o ese cascarón, se coloca encima de la gabarra y se posiciona justamente a esa plataforma donde se ha colocado el encofrado. Se coloca y se posiciona. Tenemos acá unas guías o unos topes que van a permitir llevar esto a las posiciones establecidas en el proyecto. Una vez colocado, vemos cómo queda internamente. Vemos acá esos pilotes. Fíjense acá el detalle para el chaflán. Esto es una lámina que está galvanizada y fíjense aquí estos anclajes se han colocado. Tenemos entonces este acero de refuerzo. La parte inferior donde se tiene el encofrado de madera. Tenemos acá el pilote, ¿ok? El armado interno para el tapón. Tenemos entonces la colocación del acero intermedio y acero de paramento y posterior vaciado de primera etapa. ¿Okay? Tenemos aquí ese acero de paramento y el vaciado en la primera etapa. Una vez realizado el vaciado de la primera etapa, se realiza el armado del acero de refuerzo de la segunda etapa, que es el acero superior. Vemos aquí la plantilla que se ha utilizado para replantear la ubicación de los anclajes del gancho de liberación y el posterior vaciado o colado de la segunda etapa. Esto que está acá es el acabado o remate final de la parte superior, dejándole una rugosidad. Y posteriormente empezamos con el acondicionamiento de la superficie de concreto. Fíjense acá, justamente donde se han dejado esos anclajes preinstalados, se coloca un puente de adherencia. Anterior a ese puente de adherencia se ha colocado en la superficie un pequeño repicado para incrementar la rugosidad. Fíjense acá esos dos componentes, ¿okay? El catalizador y la resina o el puente de adherencia se mezclan, se aplican y posteriormente se hace un vaciado de grout. ¿Okay? Este vaciado de grout se hace sin la colocación previa de la placa base. Esto es debido a unas condiciones específicas de proyecto. ¿Okay? Una vez posicionado, se quita el encofrado. Fíjense el acabado. Esto tiene un espesor muy bajo. Es por eso también que se utilizó el puente de adherencia. Simplemente tiene la finalidad de nivelar la superficie, que quede lo más al ras posible. Ok, vemos entonces, recordamos ese detalle. Fíjense que la placa base abajo tiene polietileno. ¿Qué quiere decir? Entonces que se va a apoyar sobre una superficie lisa. Es por eso que se ha precondicionado entonces esa superficie utilizando el grout. Pasamos al traslado de instalación del gancho. Está en el sitio, se colocan las eslingas para hacer el izamiento y posterior traslado. Se lleva y se posiciona en la gabarra justamente hacia el duque y se hace entonces la instalación. Fíjense acá esa lámina, ¿ok? De ese polietileno o esa lámina plástica que tiene el gancho, ya él viene de fabricación de esa manera. Para entonces posteriormente terminar la instalación civil del punto de vista final del gancho. Ya queda ahí colocado, ya lo que quedarían entonces son las demás fases electromecánicas, de cableado, pruebas de commissioning, pre-commissioning, para entonces hacer la liberación final de esta instalación. Muchas gracias por su atención.